Buen día, mi nombre es Ricardo Naranjo Facchini y hoy vengo a presentarles esta charla sobre el trabajo de un administrador Unix, pero explicado mediante un ejemplo práctico para sensibilizarlos acerca de cuál es la utilidad de Unix a la hora de realizar las labores de administración de un servidor. Arrancar explicándoles el problema. ¿Cuál es el problema? Imagínense que yo tengo en un servidor Linux varias bases de datos que están en PostgreSQL. ¿Sí? Las varias bases de datos se llaman, para el efecto tengo nada más tres: Webpactum, Webdemo y WebAlaken. Y esas tres bases de datos, pues yo les tengo que sacar un backup diariamente para mantener pues la información protegida, básicamente. Y ese backup, pues sacar un backup y dejarlo dentro de la máquina en donde yo estoy trabajando, pues es como tonto, ¿cierto? Uno tiene que almacenar el backup en otro equipo, en otra ubicación geográfica diferente. Yo generalmente manejo las bases de datos, el sitio principal con las bases de datos, el servidor de bases de datos, está en Londres o en Francia, mejor dicho, en Europa, y el resto está en Estados Unidos. Generalmente el servidor de base de datos lo tengo con GoDaddy, con DigitalOcean, es el que utilizo para el servidor principal, y los backups los tengo con GoDaddy. ¿Sí? ¿Para qué? Para que si se quiebra GoDaddy, pues hombre, saco un servidor de backups en otro lado. Si se quiebra DigitalOcean, pues tengo los backups en GoDaddy. Si cae una bomba atómica en Londres, pues tengo recuperación en Estados Unidos. Y con eso garantizo una cosa que se llama continuidad del negocio. Entonces, para mantener organizaditos esos backups, pues a mí me gusta que el nombre del directorio en donde se almacena el backup se llame, por ejemplo, los que saco este mes se llaman 2020/09, porque es en septiembre septiembre de 2020. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo la construcción de los directorios? Digamos que ese es el problema más sencillo, el problema inicial. Entonces, pues básicamente lo que hago es que me conecto al servidor, ¿sí? Y una vez me conecto yo a ese servidor con este nombre de usuario, entonces hago el comando mkdir bax 2015, mkdir bax 2015 01 para enero de 2015, o pues para ahorrarme los tres comandos, pues yo en un solo comando, si yo hago mkdir -p bax 2015-01, entonces él construye los tres directorios uno dentro del otro, así ninguno exista al principio. ¿Sí? Digamos que si yo trato de hacer mkdir bax 2015-01 y no existía bax, entonces eso me va a sacar un error. Pero con la opción -p, entonces me los construye. ¿Listo? Entonces, pues creo que es sencillo construir los directorios, ¿cierto? Entonces, pues yo me conecto con el SSH y le doy el comando mkdir. Y hago mkdir de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio, hasta de diciembre. Pero es que ya hacer un directorio de uno en uno, pues ya se vuelven como cansón, y es que yo soy muy perezoso, debo confesarles, entonces a mí no me gusta ponerme a hacer toda esa cuestión. Entonces me voy a correr en TC Shell, que es el shell que yo utilizo, y en TC Shell yo le digo for each i 0102 hasta 12 mkdir -p los backups de 2015, de 2016, de 2017 y de 2008 con el peso sí, y entonces él me va a hacer para cada uno de estos años los directorios de cada uno de estos meses, y al darle enter, me quedaron hechos los directorios ya no solamente del 2015 sino de 4 años. Chéverísimo, ¿sí o no? Pero es que yo soy muy perezoso, entonces pues más bien hago un for each j 2015, 2016, 2017, 2018, for each i desde enero hasta diciembre, mkdir -p, bax, pesos j, pesos i, end, y esa cuestión ya me generó todos los directorios que necesito para todos esos años.
Entonces, pues la cuestión se me volvió mucho más sencilla. Pero es que yo soy muy perezoso. Entonces, por eso es que me pongo a hacer las cosas así. Bueno, vamos a ver el comando date que me va a servir eh, al combinarlo con esa comilla invertida. ¿Sí ven ahí? Dice comando date, uso de comilla invertida. Esa tilde invertida me sirve a mí también para muchas cosas. Por ejemplo, si yo escribo el comando date con el formato porcentaje y punto porcentaje m punto porcentaje d, ese comando me escribe una fecha, 2015, mayo 16, ¿sí? La fecha del día en que yo ejecuté ese comando. Si yo hago en TC Shell setemp fecha y le pongo con comilla invertida ese comando date, entonces el setemp lo que va a hacer es que a fecha le va a asignar el resultado de ese comando. ¿Sí? Generalmente yo lo que digo es setemp fecha y un valor 2020-09-28, que es la fecha de hoy. ¿Sí? Pero si yo le doy setemp fecha con este comando, entonces el shell lo que hace es que primero interpreta lo que está entre las comillas inversas, entre la tilde inversa, el acento grave del francés, llamémoslo así, el acento grave. Entonces, el setemp fecha interpreta primero esto, saca el resultado, que es esta fecha, y se lo asigna a la variable fecha. Fíjense que en Unix nosotros no tenemos un intérprete de comandos, sino lo que tenemos es un entorno de programación. ¿Sí? Ustedes seguramente hasta el momento han utilizado como intérprete de comandos el shell. Entonces dan un comando y el comando funciona. Pero es que resulta que ese intérprete de comandos tiene variables de ambiente, variables de sesión. Y entonces esta variable fecha me va a quedar con esta información. Luego hago setemp año y le pongo la fecha, pero con el formato de solo el año. Y setemp mes y le pongo la fecha en el formato de solo póngame el mes. Y entonces cuando yo hago echo es un comando Unix que me sirve para que suene como el eco, ¿no? Si yo grito una montaña hola, entonces la montaña me devuelve el eco, hola, ¿sí? Entonces para eso es echo. Pero si yo le digo echo, pues una variable, pues él no me va a poner la variable, sino va a poner el contenido de la variable. Entonces, echo fecha me devuelve 2015-05-19. Echo año me devuelve 2015. Y echo mes me devuelve 05. ¿Cierto? Y entonces con esto yo ya tengo, digamos, una forma de almacenar información dentro del ambiente en donde yo estoy trabajando. Este script que crea los directorios, lo que hace es, como yo les decía que yo soy muy perezoso y a mí me da mucha pereza meterme todos los meses o todos los días a construir el árbol de directorio de los backups. Pues entonces yo lo que hice fue que escribí un archivito, virgulilla, virgulilla es el equivalente a /home/ el nombre del usuario. ¿Sí? Si el usuario es R naranjo, entonces virgulilla significa /home/ R naranjo. Entonces yo ahí tengo un directorio que se llama bin, donde yo almaceno los scripts que construyo, y construí este archivito de texto que se llama crear backdirs con extensión sh. O sea, es un archivito con extensión .shell. Y ese archivito inicia con número admiración bin /tcshell. Es decir, que voy a ejecutar este programa con el intérprete, con el bash, con el shell tcshell. ¿Para qué? Para poder utilizar el for each. Digamos que a mí el shell que viene generalmente en todos los Linux es el bash, pero a mí me gusta más el tcshell. Nada más por esto, por el for each, me parece que tiene una sintaxis muy intuitiva, muy fácil de utilizar. Entonces, pues precisamente yo
lo que hago es que en ese shell, lo que hago es que pongo setemp, pongo en la variable año la fecha con solo el año y le digo for each mes desde enero hasta diciembre haga un mkdir -p en el directorio home mío en bags año mes pesos año pesos mes la información y con esto yo creé el ¿cómo es que se llama? El árbol de directorios para ese año, ¿cierto? Y con ese script, pues ya no tengo que ponerme a crear directorios. Él crea los directorios automáticamente. Pero como yo soy tan perezoso y a mí no me gusta ejecutar ese comando cada vez que voy a crear los directorios, entonces hay una herramientica que se llama el cron tab. El cron tab me permite decirle en qué minuto, de qué hora, de qué día del mes, de qué mes y de qué día de la semana voy a ejecutar algún comando. Entonces, por ejemplo, yo hago cron tab -c para editar el cron tab y escribo que a los 0 minutos de las 0 horas del primer día del primer mes, ¿sí? O sea, el 1 de enero a las 0 horas, no importa qué día de la semana sea, no importa si cae en lunes, en martes, en miércoles, en jueves o en viernes, va a ejecutar ese comando crear backdirs. Entonces, si el computador está encendido a las medianoche, o sea, en año nuevo de cualquier año, este script va a hacer el trabajo por mí y yo no voy a tener que hacer absolutamente nada. Ya los directorios se crean solos. Todos los años, en año nuevo, lo primero que hace el computador es crear el árbol de directorios sin que yo le tenga que decir nada. Y quedó solucionado el problema de los backups. Bueno, ahora me voy a sacar los backups de la base de datos. Entonces, ¿cómo se saca un backup en PostgreSQL? Pues el comando se llama pgdump, el volcado de Postgres. -c es para que el volcado sea una cantidad de sentencias SQL que borre lo que haya en una base de datos y le monte lo que hay en ese backup. Con el usuario 652 gramos de la base de datos webpactum y se lo voy a, o sea, mejor dicho, este comando, esto que hay aquí al principio, esto que hay aquí al principio, es un comando que bota un pocotón de líneas, en SQL, ¿sí? Pero esas líneas desaparecen en el universo, ¿sí? O sea, las escribe el computador, pero no quedan almacenadas en ningún lado. Este mayor que me da la magia que yo necesito. Ese mayor que lo que hace es que todo lo que salga de este comando lo va a almacenar en ese archivo del lado de allá. Entonces, un archivo que se llama 2015-0516 webpactum.dump. Y con ese comandito yo ya generé el backup en un archivo que se llama como está indicado de este lado. Una vez ya generé este archivito, entonces lo comprimo con bzip2. Ese bzip2 es el que comprime, es una herramienta de compresión de archivos muy potente, o sea, los comprime muy bajito. Luego les comento cuál es la diferencia entre gzip, bzip, zip, arg, rar y todos esos compresores. Y una vez ya terminé entonces de comprimir ese archivo, entonces lo que tengo es que hacer un secure copy por el puerto 35 en este caso, de ese archivito que construyó, que es el mismo que yo había escrito, ¿sí? Pero con extensión bz2, porque el bzip me lo cuadró pues con la extensión bz2.
espacio al usuario scadmin arroba la máquina de los backups, que es www.esquinite.com, en el directorio virgulilla, o sea, /home/scadmin, que es el usuario, /back/2015/05. Allá voy a almacenar ese archivito. Este comando me pide la palabra clave, por supuesto, para entrar a ese servidor, y después de un ratico, pues ya quedó ese archivito Webpacktum almacenado en el servidor de backups. Entonces la primera vez es la repetición de la repetidera. ¿Qué tengo que hacer? Pues el pgdump a la base de datos Webpacktum. Luego lo comprimo y hago el SCP, me pide la palabra clave y queda arriba en el servidor de backups. Luego hago lo mismo con WebDemo. Fíjense, lo único que cambió entre el texto en negro y el texto en azul oscuro es las palabras que están en negrilla, que de Webpacktum ahora es WebDemo. Y luego hacer lo mismo con WebAlaken. Y con eso saco los 3 backups a las 3 bases de datos y los subo al servidor de backups. ¿Sí? Y me quedan almacenados en el directorio adecuado. Como yo soy tan perezoso, entonces decidí utilizar variables y el setemp y las variables de ambiente y las comillas en acento grave. Entonces, ¿qué hago? Pues pongo la fecha, el año, el mes. En otra variable pongo el nombre de la base de datos, bdname, y el comando que tengo que hacer ahora es el pgdump -c-u 652 gramo a el nombre de la base de datos que está almacenado en la variable pesos bdname, y lo voy a almacenar en un archivo que se llama pesos fecha, que es el que tiene la fecha del día de hoy, raya pesos bdname, que es el que tiene el nombre de la base de datos, .dump, y en ese archivito quedó la información de ese backup. Cuando yo hago el bzip2, pues lo tengo que hacer a pesos fecha raya pesos bdname.dump, y cuando hago el SCP lo tengo que hacer al pesos fecha raya pesos bdname.dump.bz2 en el usuario scadmin arroba la máquina virgulilla backs año mes, y ahí me va a quedar la información y ya no tengo que pensar en qué mes estoy, no tengo que pensar qué fecha es la actual, no tengo que, lo único que tengo es que actualizar es el nombre de la base de datos. Pero, pues nuevamente, pues como yo soy muy perezoso, entonces no me gusta escribir toda esa cantidad de cosas. Entonces lo que yo hago es que pongo setemp, bdname, webpacktum, hago el pgdump, hago el bzip, hago el scp, ¿sí? Fíjense, estas 3 las escribí con flechita hacia arriba para encontrar el anterior. Me pide la clave, digito la clave, se sube el backup, y luego hago lo mismo con WebDemo y luego hago lo mismo con WebAlaken. Pero fíjense que ya aquí este pedazo de aquí abajo es igual a este pedazo de acá arriba y es igual a este pedazo acá. O sea, ya estoy automatizando. ¿Sí? Lo único que cambió fue la asignación del nombre de la base de datos. Ah, listo, entonces yo ya lo tengo casi automatizado. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces utilizo un comando que se llama alias para simplificar la sintaxis, porque es que ya la sintaxis está complicándose mucho. Entonces yo digo que, bueno, lo primero es que cuando yo hago un llamado de un comando, ¿sí? El comando va a recibir a un parámetro o varios parámetros, y esos parámetros se pueden interpretar como \admiración 2.1, \admiración 2.2, \admiración 2.3, etc. Dependiendo de cuál
es el parámetro que estoy recibiendo. ¿Mm? Entonces, eso era importante enseñarlo antes de dar el siguiente paso. Entonces, configurar los alias. ¿Cómo se configuran los alias? En un directorio, en un archivo que se llama virgulilla slash, o sea, en el home del usuario, .tcshell rc. Cuando vean esa rc, significa que es los comandos que se ejecutan al principio de un archivo. Si es bim rc, son los comandos que se ejecutan al principio del bim. Si es tcshell rc, es los comandos que se ejecutan al principio del tcshell. Entonces, ustedes dicen alias backupbd, lo va a interpretar ese comando backupbd como hacer pgdump -c-u 652 gramos al primer parámetro que me aparezca, redireccionado a, fíjense, entre estos corchetes tengo el acento grave, lo que interprete del comando date de año, mes, día, raya, el / admiración pesos 1, .dom. Entonces, el webpactum, cuando yo hago backupbd webpactum, entonces me va a hacer el pgdom a webpactum redireccionado a la fecha en el formato año, mes, día, raya, webpactum.dom. Y ahí en ese momento me quedó creado el backup del día, haciendo ya con este comando simplemente el llamado a backupbd webpactum, backupbd webalaken y backupbd webdemo. ¿Sí? También me voy a inventar otro alias que se llama comprimaback, backup, que va a ser un bzip2 con la fecha, un bzip2 al archivo que se llama fecha raya nombre de la base de datos.dom. Y otro alias que se llama subir backup. Y ese alias lo que va a hacer es copiar por el puerto 35 el archivo que se llama fecha nombre de la base de datos.dom.bz2 a la máquina www.esquinete.com en el usuario ssadmin, en el directorio home ssadmin backs con el directorio fecha de solo año / directorio fecha de solo mes. Y entonces subir back ya me sube la información. Pero pues si ya tengo 3 alias, pues ¿por qué no hacer un cuarto alias? Y este cuarto alias lo que dice es que voy a tener un alias hacer backs que me hace backupbd de la base de datos, comprima back de la base de datos y subir backup de la base de datos. Y entonces ya me puedo olvidar de estos 3 primeros alias y simplemente cuando yo digo hacer backs, el sistema lo que va a hacer es saca el backup, comprime el backup y sube el backup. Y listo, ya terminé, digamos, de hacer esa cuestión con un solo comando. Entonces, tercer intento. ¿Cómo sería ese tercer intento? Pues yo hago hacer backs webpactum, me pide la palabra clave para subirlo al servidor, yo le doy la palabra clave, él lo sube, luego digo hacer backs webdemo y luego hacer backs webalaken. Y ya fíjense que ya nada más di un comando para cada una de las 3 bases de datos y ya todo quedó arriba. Ya quedó el backup sacado, comprimido y subido a otro servidor con un solo comando. Pero resulta que la palabra clave me hace que yo tenga que estar conectado a ese computador cada vez que voy a hacer el backup. Entonces escribo el comando ssh copy id ssadmin@esquineit.com y con esta instrucción ya quedan esos 2 equipos vinculados y ya no se van a pedir palabra clave, ya el servidor ya sabe que ese es un servidor de confianza, que esa máquina es de confianza la que le está subiendo esos backups. Entonces al hacer esta sentencia, pues ya no me pide la palabra clave. Antes se hacía de esta otra forma, yo tenía que hacer un ssh raya keygen y eso pues me generaba una clave, una llave pública, una llave privada,
y yo copiaba el contenido de esa llave pública en un archivo que se llamaba .ssh authorized keys, pero eso ya con esta sola sentencia se solucionó, ¿sí? Con este ssh copy id. Y listo, entonces el cuarto intento, ¿cómo hago para hacer la automatización? Pues yo digo, vea, para hacer los backups hago un nuevo script que se llama bin hacerBacks.sh, que es este archivito que arranca con indicando que va a ejecutarse con tshell, y fíjense que el tshell lo primero que hace es leer el archivo .tshellrc, carga los alias, y los alias tienen un alias que se llama hacerBacks. Entonces, hacerBacks de WebPactum, hacerBacks de WebDemo, hacerBacks de WebAlaken, esto es lo que va entre este archivo hacerBacks. Y en el cron tab, ya no del servidor de backups, sino el cron tab del servidor de base de datos, yo pongo que a las 0 minutos de las 0 horas de cualquier día, de cualquier mes, de cualquier día de la semana, ejecute ese comandito hacerBacks. Y con eso ya tengo garantizado que todos los días a la medianoche se va a ejecutar ese script, se van a sacar los backups, se van a comprimir los backups y se van a enviar al servidor de backups. Y entonces, hoy en día, lo que yo tengo que hacer es esta maravilla. ¿Sí se dan cuenta lo que tengo que hacer hoy en día? Nada. Y como yo soy tan perezoso, pues es una maravilla no tener que hacer nada. ¿No les parece fantástico el trabajo de un administrador Unix? Hoy en día eso es lo que hago. Conclusiones. Entonces, Unix les permite a ustedes automatizar todas las actividades de administración. Pero para hacerlo el administrador debe conocer cuáles son los comandos disponibles, cuál es la forma en que interactúan esos comandos, cuál es el mecanismo de automatizar al Linux para que haga esa automatización sin que yo tenga que estar encima. Y entonces el trabajo de un administrador de Unix ya no es estarse enfrente de la máquina sacando backups, haciendo carpintería barata, sino es automatizar los procesos y verificar las bitácoras, verificar que efectivamente sí estén haciéndose esos backups, que efectivamente sí se estén enviando las cosas al servidor, ¿sí? Pero no tengo que estar haciendo las cosas, simplemente tengo que estar verificando que los backups se hayan salido bien, que no se estén generando backups, por ejemplo, de 0 bytes, de vez en cuando recuperar un backup y mirar que ese backup esté funcionando bien, que sí se pueda recuperar. Entonces el trabajo ya no es hacer lo mismo todos los días, sino es meterle cacumen a la vaina, analizar la cuestión y ponerlo a funcionar. Y con eso ya tengo el trabajo de un administrador de Unix. Muy bien, y con esto terminamos la charla. Donde pues no queríamos explicar cuáles eran los comandos de Unix ni cómo funcionaban los comandos de Unix, sino cuál era la magia, cuál era la importancia del conocimiento de la línea de comandos para automatizar las tareas y las labores de un administrador de Linux. Los invito a ver el siguiente video en donde ahí sí vamos a tocar cada uno de los comandos de Linux. Cada uno de los comandos de Unix lo vamos a tratar de explicar bien dentro de su propio contexto y pues bueno, cualquier pregunta, cualquier inquietud, con mucho gusto en el correo soporte@esquinait.com estaré dispuesto para solucionarla. Que tengan un feliz día.